Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, hoy es viernes de Emprendedores apoyando a emprendedores. Ya nos gustó conversar con salvadoreños que han tenido éxito y que siguen luchando en los Estados Unidos y que detrás de ellos hay toda una historia, Diana Verónica. Y que pues sí, por A o B razón tuvieron que emigrar del país, ¿verdad? Y tuvieron que migrar hacia los Estados Unidos. Han seguido trabajando, han seguido luchando por su proyecto y lo han logrado. Es por eso que hoy saludamos al mero Carlos Santana. Pero así, Santana. Carlos Santana, el Carlos Santana salvadoreño. Homónimo del músico. Hola, Carlos, hasta el gran estado de California, donde son las 6 de la mañana con 17 minutos. Aquí son las 8 de la mañana con 17 minutos. Agradecemos que tan temprano nos dé esta entrevista. Bienvenido a El Corre de la Mañana con Diana Verónica y este servidor Tony Cabezas. Feliz madrugada, Carlos. Buenos días. Gracias, muy amable, un placer estar con ustedes. Un saludo acá a todos los que nos ven y nos escuchan desde acá de California. Un abrazo fuerte a la distancia. A ver, Carlos, ¿cuántos años ya en los Estados Unidos? Bueno, yo llegué un 4 de julio de 1975, ya la mayor parte de mi vida viviendo acá. Desde el 75, a ver, más de 40 años, Carlos. Sí, definitivamente. ¿Y cuáles fueron las circunstancias bajo las cuales usted se fue y tomó la decisión de irse de El Salvador? Oh, wow. Tremenda pregunta. Yo doy conferencias y hago entrevistas y hago una cantidad de cosas ahora, pero llegué, como muchos llegamos acá a Estados Unidos, con varias diferencias. Primero, salí de allá por una situación bastante complicada. Yo llegué a Estados Unidos y todo el mundo trae su maleta, y yo les digo, traen su maleta llena de sueños. Bueno, la mía venía la maleta, pero en realidad no venía ni llena, venía de hecho vacía. Yo perdí a mi primera esposa a los 19 años y salí de allá bajo esa circunstancia, ¿no? Y sí, y pasé bastantes años sin ir a El Salvador. Pero llegué acá y llegué con una visa a estudiar y bueno, ahí comenzó, pero fue más como todos, ¿no? Por diferentes razones, pero el caso mío fue que venía casi huyendo de allá, no por las circunstancias políticas ni nada de eso, simplemente había tenido una situación bien difícil y bueno, así fue que salí del país. O sea, Carlos, tu historia es, diferente a la normalidad, que muchos buscando salir económicamente, otros en la época de los finales de los 70, principios de los 80, por el conflicto armado. Porque decís que incluso viajaste con visa de estudiante. Sí, de hecho vine, ese fue como el objetivo secundario, ¿no? El primero era salir del país, alejarme, poner un poquito de distancia y un poquito diferente la causa, pero al final, al llegar acá, pues sí, como todos, ¿no? Arrancar, a comenzar una vida, a buscar mejorar. Pero en el caso mío era más que todo poner distancia, ¿no? Porque pues, estaba en ese tiempo jovencito y bueno, me había tenido un hecho, había sucedido algo muy triste en mi vida y esa fue la principal razón para salir, ¿no? Tenías 19 años, dices, perdiste a tu esposa y entonces era así. Voy a salir del territorio para cambiar de vida y tratar de ¿qué? De olvidar o de minimizar el dolor de lo que había sucedido en tu vida.
Un poco de todo eso, ¿no? Porque no fue, voy a escapar y se va a borrar lo que ha sucedido, ¿no? Pero me di cuenta de que, había pasado ya un año, no más, un poquito más de un año del fallecimiento de ella, y la primera situación era que se dio la oportunidad de salir del país. Originalmente era para Alemania. Yo salí con una beca de allá del gobierno y así arranqué. Primero, como les decía, arrancando con un poco de dolor más que todo como motivación, pero me di cuenta cuando llegué acá de que se había abierto un universo de posibilidades y arranqué. Primero yendo a la escuela, aprendiendo el idioma, y a estudiar y eso me llevó tiempo porque se complica un poco el nivel económico de que es bastante elevado, entonces se requiere de recursos para poder simplemente vivir, ¿no? Renta, transporte, comida, todo eso, hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Pero así fue como arranqué. Cuando llegué, y eso fue gracioso porque no me percaté de que era 4 de julio y entonces dije, bueno, la verdad que no soy famoso todavía, pero que me reciban con cohetes y de fiesta, era un día de fiesta para los Estados Unidos. A todo esto, Carlos, ¿de qué parte de El Salvador eres? Yo soy de Santa Ana, nací y crecí ahí en Santa Ana. Allá nací, ahí es cuando llego a El Salvador, si no llego y toco base en Santa Ana, siento que no he llegado a El Salvador. Claro, y cuando llegaste a Estados Unidos, entendería que lo hiciste vía aérea, con una visa de estudiante. ¿Allá estaba alguien esperándote? ¿Alguien te recibió? Sí, tenía familiares y amigos acá y esa fue una de las razones para cambiar de país y venir acá en lugar de irme a Alemania, que ese era el plan original. Carlos, ¿a qué te dedicas? Bueno, me retiré hace unos años, me retiré de mi trabajo a los 52 años. Trabajé en la industria aeroespacial 28 años. Y primero estuve con Boeing Aerospace 18 años. Y de ahí con otra empresa que se llama Aero. Y también en la industria aeroespacial. Y de ahí lo dejé. Me di cuenta de que no era eso lo que quería hacer por el resto de mi vida, a pesar de que era lindo, divertido, aprendí muchísimo, pero me di cuenta que a pesar de que era ingeniero, era el director de operaciones de la última empresa con la que estuve, pero me di cuenta de que seguía siendo un empleado. A lo mejor en la puerta de mi oficina había un rótulo que decía director de operaciones, pero seguía siendo un empleado. Y dentro de siendo empleado dentro de la compañía Boeing, eras director de operaciones. Dices, ¿en qué consistía tu día a día? Bueno, con Boeing estuve como ingeniero y luego como jefe de un departamento, pero con Aero, que era la otra empresa con la que estuve, era director de operaciones. Y como director de operaciones, bueno, primero con Boeing, tenía a cargo los proveedores, que en ese tiempo teníamos más de 1,200 proveedores en la costa oeste, en las oficinas nuestras, que eran los sistemas hidráulicos. Eran 1,200 y fracción de proveedores. Y ese era mi departamento, manejaba verificación de los contratos, verificación de la manufactura. Una linda experiencia porque llegué a conocer toda la industria desde la raíz, desde adentro. Boeing produce, bueno, en la parte comercial, porque primero estuve en la parte de defensa, pero en la parte comercial, en ese tiempo producía más aviones que el resto del mundo combinado, pero ellos no manufacturan, ellos ensamblan aviones. La central ensambla aviones, no producen todo. La mayor parte, casi el 80% de los componentes se hacen afuera, en otras ciudades o incluso en otros países, ¿no?
Entonces, nuestro departamento se encargaba, éramos el enlace con las empresas de manufactura, y cada división tenía un equipo que hacía algo similar, ¿no? Controlar, visitar, hacer el enlace con los manufactureros, porque la filosofía de Boeing era que el precio de un tornillo era igual al precio del avión si el tornillo faltaba, ¿no? Un tornillito chiquitito, para ellos tenía el mismo valor que el motor, ¿no? Porque al final, si ese componente, y es una exageración no el tornillo, pero si un componente falta y no se puede completar un avión, no importa el que sea, siempre va a detener la producción. Así que esa era la filosofía de ellos, y era atender a los manufactureros pequeños, porque por razones de contratos se obligaban a tener minorías, empresas chicas también, para algunos de los contratos. Entonces había que estar vigilante con ellos, apoyarles sobre todas las cosas. Un trabajo interesante, me encantaba. Gracias a Dios, digo, no he hecho nada que no me guste. Siempre ha sido algo que me encanta, ¿no? O sea, y a los 52 años dijiste, me gusta, pero no es lo que quiero seguir haciendo. El resto de mi vida. Ajá, te iba bien, entendería yo, ¿verdad? Por lo que estás contando, tu cargo y tus responsabilidades, iba bien, pero ¿qué te hace cambiar? Wow, eso trae buenas y malas memorias, ¿no? Pero cuando me cambio de empresa, sabía positivamente, me daba cuenta que en Boeing era un número más, literal, miles y miles de empleados alrededor del mundo, pero varias cosas, ¿no? Cuando me promueven la primera vez como jefe de un departamento, la persona que le tocaba darme que le tocaba el trabajo, porque tenía el conocimiento, la experiencia, un italiano, que en paz descanse, éramos bien amigos, ¿no? Y entonces él no quería ese trabajo, y entonces me recomendó a mí. Y entonces el día que al fin de la negociación me dan el trabajo, yo no iba a decir que no, pero el día que me dan el trabajo, yo llego al cubículo de él, porque eran así como cubículos, así 2 líneas de cubículos, así con pequeñas oficinas, lado a lado, ¿no? Y entonces llego a darle las gracias a él. Y entonces me dice, no, espérate, no me das las gracias. Y le digo, no, Vito se llamaba, él de descendencia italiana. Y yo le digo, Vito, no, gracias. Y me dice, no, espérate. Mira, tú tienes una dificultad tremenda. Imagínense, recibirme él con eso. No, tienes una dificultad tremenda, tienes que aprender algo y lo tienes que aprender ahora. Me dice, tú eres muy buena gente, eres muy buena persona, pero todos los que están acá te van a responder a ti, y los tienes que tratar como lo que son, como esclavos, así, literalmente. Porque cuando el que era director del departamento, él te llame a ti por algo que ellos no hicieron o no hicieron bien, tú vas a ser responsable. Entonces, trátalos como lo que son, como esclavos. Y yo me quedé así, ¿no? Porque pues todos eran profesionales, gente que tenían educación y todo, pero decían, no, son esclavos. Todos tienen casa, auto, a lo mejor 1 o 2 autos, viven bien, y nadie va a querer dejar su trabajo o perder su trabajo porque tienen que pagar por todo eso. Por lo tanto, son esclavos. Y fue así como y le digo, Piro, ¿y por qué no tomaste el trabajo? Abre una gaveta así del escritorio y me dice, saca uno de los folders. Y saco uno, y era un registro de una propiedad con información de la propiedad, y eran 30 eran más de 30 unidades que tenía la propiedad. Ese me dice, saco otro, y me dice, era otra propiedad que tenía más unidades. Y entonces me dice, mira, eso no lo vas a lograr acá. Estás joven, aprovecha, pero tienes que saber de que esto, si quieres
yo te veo que tú tienes el potencial, pero tienes que saber y ubicarte dónde estás. Y ese fue mi primer día oficialmente con esa posición. Así que me pegó fuerte el mensaje, pero aún así seguí, empecé y trabajé ahí por años todavía en ese cargo. Y no llevó mucho tiempo cuando me di cuenta que lo que me decía él era cierto, era la realidad, que trabajando para alguien no iba a salir de lo mismo, no importa cuánto ganes, no importa lo que sea, sigues siendo un empleado. Así que dije, bueno, porque lo disfruté muchísimo también por la parte técnica, ¿no? Porque estaba en contacto con programas al principio de defensa y después en comerciales, pero la tecnología me gustaba, eso era. Y entonces, si yo me hubiese quedado en El Salvador, nunca hubiera tenido acceso a ver todo ese desarrollo tecnológico a ese nivel, ¿no? Y eso me gustaba, pero consciente de lo que me había dicho, porque eras un empleado. O sea, no importaba la posición, seguía siendo un empleado. Y decides ya no ser un empleado. Claro. No, Tony, pero no solo un empleado, porque eso no suena tan mal, pero él me lo pintó como un esclavo, ¿no? Alguien que, o sea, tremendo, porque todo el mundo dice, bueno, y yo conozco personas que dicen, bueno, no, el trabajo y esto y el otro. Yo te digo, no, el trabajo es una bendición. Claro. Es lo que haces con él, es lo que hace la diferencia. Pero en ese tiempo... Y además te dignifica, pues, como ser humano, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y no es lo que hace, sino más que todo cómo lo hace, ¿no? Si le pones pasión y amor a lo que hace, no importa lo que sea, pero si tus metas se están logrando y estás caminando en el camino correcto, en la dirección adecuada, pues está bien, ¿no? Pero siempre teniendo en mente que si quieres mejorar, trabajando para alguien no ese es el camino, pero el trabajo dignifica al hombre. Nunca en las presentaciones, porque dicen, no, deja de ser esclavo y deja de trabajar para alguien, pero no es real. En el planeta se necesita de todo. Necesitamos de amigos, de conocidos, de extraños, todos cooperamos por ese bien universal, ¿no? Y a lo mejor hay personas que no, pero ese es como la visión que tengo yo de la vida, ¿no? Y entonces, estamos ahí, estamos produciendo. Y entonces, ¿qué rumbo toma tu vida después de después de años de reflexión, pues? Sí, y no era solo eso, sino que me cambio de trabajo porque me ofrecen una posición en una empresa mucho más pequeña. Ellos producían, cuando llegué, creo que 160 millones, por ahí 163 por ahí. Y una empresa más pequeña, dije, bueno, hay más oportunidades de escalar, ¿no? De tener una posición. Y sí, llegué como director de operaciones a la empresa esa. También hacía sistemas para defensa, ¿no? Y uno de los programas que yo había trabajado era el que se llamaba U-2, que es un avión espía, que en el tiempo que yo empecé se llamaba Ramsey, como el egipcio, ¿no? Ramsey era el nombre clave del proyecto, y era un avión espía bellísimo, y ellos hacían parte del trabajo de ellos, hacían los trenes de aterrizaje del avión ese, un avión bellísimo, ¿no? Que en ese tiempo era un proyecto secreto hasta que uno de esos aviones o lo bajaron o se cayó cerca de Rusia y bueno, y ahí fue que tuvo que salir a la luz, pero es un avión que vuela 60,000 pies, usted está fuera de la atmósfera ya, y todo lo que hace no tiene armas ni nada, todo lo que tiene son cámaras. Y bueno, entonces esa era una de las razones por las que estaba con ellos, ¿no? Trabajando en ese programa y el conocimiento y la experiencia que había tenido en algunos de los componentes del avión ese. Y interesantísimo, pero igual, la vida siempre te pone, si uno escucha, pone atención, los mensajes te están llegando todo el tiempo, es
estar despierto, alerta y recibir la información, ¿no? Y analizarla, procesarla. Entonces, el primer caso comencé como en agosto, septiembre, pero en diciembre yo tenía que hacer la revisión anual de los empleados. Y la verdad no los conocía muy bien a todos, porque ya en esa posición, desde el departamento de ingeniería hasta, pues todo el mundo respondía al director, y seguía el VP, el vicepresidente, y de ahí el dueño, que era el CEO de la empresa. Una estructura más pequeña, pero me dice, imagínense, me dice el dueño, me dice, mira, estas dos personas, y nombre y apellido ahí en el papel que me dijo, no, me dice, mira, esas dos personas no les des aumento. No sé cómo le vas a hacer, y bueno, pero uno de ellos sí había tenido contacto, era un filipino. Trabajaba, respondía, tenía el conocimiento y sobre todo veía que él era enlace con el departamento de ensamble. Entonces, era bueno. O sea, yo no veía una razón por no había ninguna razón por la cual no recompensarlo con un aumento. Ajá. Exacto. Y entonces estuve así y bueno, al fin, empezando yo también en mi posición, pero le digo, pues, ¿sabes qué? No entiendo esto. Y me dice, mira, no es por no darle el aumento a él, porque me vio que como que yo insistí un poco, ¿no? De que por qué no. Entonces me dice, mira, perdón, no es por el dinero. El aumento, si te pesa, agrégatelo a tu cheque, literal. Y dije, bueno, aquí es algo personal fuerte, ¿no? Y entonces le digo, bueno, dame un par de días, de todas formas no he terminado los otros y ya. Y entonces investigo y me doy cuenta de que la persona, una vez, el dueño quería enviar un proyecto que habían defectos en el equipo, ¿no? Y entonces lo podían enviar, recibían el pago y entonces, pero un ingeniero tenía que firmar. O sea, había una nota de que había un problema con las unidades. Entonces, el departamento de manufactura y el de inspección tenían que tener la aprobación de un ingeniero para soltar las unidades. Y no sé, era bastante plata. O sea, querían vender algo que tenía un defecto de fábrica y bueno, necesitaban la firma de alguien que lo avalara. Que no implicaba... Que el avión se va a caer. Era form fit and function, que no alteraba la forma, el diseño no se alteraba básicamente, iba a poderse ensamblar si se necesitaba e iba a funcionar. El problema es que a lo mejor no funcionaba por mucho tiempo, pero la lógica del dueño era, cuando el departamento de la empresa se dé cuenta, y mencionar quién era el cliente, perdón, se den cuenta, para entonces ya me han pagado, el dinero está en mi cuenta, esa fue ya mi deducción. El dinero está en mi cuenta y cuando llegue lo reparamos y se acabó. Y entonces el pobre, entre comillas, esclavo filipino que era el que tenía que haber dado el aval y no lo quiso hacer. Y no lo quiso dar y no lo hizo. Firmó el que era el jefe del departamento. ¿Qué cosas? Entonces, ¿Qué cosas? Imagínate. Entonces dije yo, no, esto es lo último. Yo feliz con mi nuevo trabajo, ¿te imaginas? Extranjero, con acento, porque no llegué a una edad con que es realmente difícil perderlo totalmente, aunque a algunas personas se les olvida que no soy de acá, pero pero era complicado. Y entonces para mí era como uno de esos escalones, como uno de esos sueños que se realizan, ¿no? Pero eso te desilusionó, o sea, dijiste, bueno, aquí no es. Aquí no encajo, esto no va conmigo. No, y ¿saben por qué? Porque yo dije, yo me conozco, o sea, y yo sabía que un día íbamos a tener ese conflicto con el dueño, que iba a suceder y que la actitud de él no era la correcta.
Carlos, Entonces, por razones del tiempo, faltan 20 minutos a las 9. Vamos claro, a tratar de acelerar un poco. Entonces tú tomas la decisión adelante. de irte y emprender un camino propio. Exacto. Y así lo hice. Regresé con mi amigo italiano y comenzamos formamos un equipo y entonces comenzamos a darle asistencia, porque muchas empresas pequeñas no tienen los recursos para tener un equipo de ingeniería, un equipo de manufactura. Son empresas que se le llaman aquí de mamá y papá, y entonces encontré un mercado para eso, para que pudieran ellos accesar a los contratos directos del gobierno a través de hacerlo directamente, porque ellos lo hacían como proveedores de un proveedor grande, Claro. pero ellos hacían el trabajo. Entonces dije, bueno, aquí hay un mercado, si los podemos calificar a ellos y darles el apoyo para que ellos califiquen. Encontré un nicho y no había sido tocado, y aquí en California eso era muy bueno, y así fue que comencé a hacer mis primeros pininos de ser independiente, ¿no? Y no habíamos, ninguno de los que estaban habían dejado su trabajo, que era lo que más me gustaba, y pues tenía un staff de gente, un equipo de gente muy valiosa, con el conocimiento, la experiencia de empresas grandes, y le ponía ese servicio a las empresas chicas, que hasta la vez es un sueño, porque la mayor parte de empresas pequeñas no tienen ese desarrollo porque les falta, a lo mejor la parte técnica la hacen y la hacen bien, pero la parte administrativa, y con Boeing aprendí de que más del 90, no el 80, sino el 90% de las dificultades y de las empresas que quiebran no es porque no pueden hacer la parte técnica, sino que porque no pueden llevar la parte administrativa. Y entonces traté de llenar ese espacio y nos iba bastante bien. O sea Así que encontraste un nicho dentro de la misma industria bastante especializado, Carlos, pero ya no dependías de un salario, ya eras tú ya era tu empresa. Sí, claro. Y como siempre los retos, ¿no? Imagínense, Ronald Reagan, recuerdan el presidente de Estados Unidos. Bueno, él se deja la presidencia, California era su estado, y entonces una gran parte de esa industria, porque casi que los obligaba a que abrieran divisiones acá y que trabajaran en California, porque era industria pesada, ¿no? La manufactura es como la clave para el desarrollo así no solo de una ciudad, pero de un país. Y eso me quedó a mí bien claro. Cuando él se va, salen casi como huyendo muchas de las empresas acá en Estados Unidos, en California, perdón, y bueno, pues nuestro negocio disminuyó bastante porque ya los proyectos de defensa comenzaron a ser menos y menos acá. Y yo creo que, a pesar de que el Estado es inmensamente rico, somos creo que todavía la quinta economía del mundo, nosotros solitos. Sí. ¿No? Si California fuera un país, fuera una de las 10 potencias del mundo a nivel económico. Carlos, Yes. ¿ha pesado para ti, digamos, el ser salvadoreño en cuanto a cómo te ven los demás en términos profesionales o eso ya es parte del pasado y tú te desarrollaste de acuerdo a tus propias capacidades, conocimientos y estudios? No, me di cuenta también de que a ese nivel, mientras estás sirviendo, no es tanto. La dificultad se da cuando tú subes a otro nivel. Si eres uno del grupo, te aceptan porque son gente, a lo mejor en su mayoría profesionales, gente con otra visión del mundo y un poquito diferente. Pero en cuanto subes a otro nivel, porque el director de donde yo estaba con Boeing era latinoamericano también, pero él tenía el apellido latinoamericano. El bisabuelo de él había nacido en Texas, cuando Texas era parte de México todavía, imagino. Uh-huh. Entonces el señor apenas pues, estaba joven, era mayor que yo, pero estaba joven, y hablaba
bien poquito, una que otra palabra en español. Sin embargo, se les olvidaba que yo era extranjero también, y a veces en las reuniones se referían a él como el mexicano, el mexicano. Imagínate, alguien que a lo mejor la familia de él era más norteamericana que todos nosotros, o que toda la gente de la empresa, no importa el color que fuera, porque la familia de él había sido parte todavía de Texas, cuando Texas no era parte de Estados Unidos. Era territorio mexicano. ¿Y qué ha sido de cuando tomaste esa decisión de a ver, yo lo veo como un consultor, ¿verdad? Como un consultor para pequeñas empresas, para lograr ser proveedores directos, decías tú, del Estado. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso y ahora en qué estás, Carlos? Qué bueno. Fast forward, dicen acá, adelanta. Es que te queremos aprovechar. Sí, no, y ha sido un caminar bonito, de verdad. ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que este es un espacio que nosotros dedicamos a inspirar a otros que quieren emprender, que como tú nos has contado, posiblemente tienen su trabajo, están en una corporación, en un salario seguro a fin de mes. Pero que se presentan situaciones que de repente... Como la que te pasó a ti. Que no van con sus principios, con sus valores, con la ética. Y entonces queremos aprovecharte y que le cuentes a esta gente, pues, qué significa tomar esa decisión. Ya nos contaste que te convertiste en un consultor. No sé si tienes otros negocios también, otros emprendimientos. O si sigues haciendo eso, o en qué, o qué, ¿cómo has avanzado? Fast forward. No, aquí va, tranquilos. Y sí entiendo, porque ahorita les comento un poquito de lo que me llevó al caminar, así como un resumen rapidito. Me doy cuenta de que cuando estaba con Boeing Aerospace, les decía, tenía cargo a los proveedores. Y entonces, cada 6 meses hacíamos una reunión. Entonces, seleccionábamos los 250 que eran más prominentes o que, entre comillas, podían causar más daño por los proyectos que tenían y el volumen de trabajo que recibían. Nos reuníamos y hacíamos como una fiesta, un seminario, donde les explicábamos lo que tenían que hacer y bla, bla, bla. La empresa venía, el director de Boeing en Seattle, llegaba con nosotros, y entonces en esas reuniones yo tenía una dificultad enorme. Tenía temor escénico, y entonces a mí me tocaba coordinar todo, imagínense. Entonces en ese tiempo mis hijos estaban pequeños, tengo 2, un varón y una hembra, estaban chicos, no podía hacer el trabajo, necesitaba trabajar, ahí es otra cosa, necesitaba trabajar. Claro. Pero tenía un reto enorme, y era que cuando presentaba o organizaba esto, uno a uno los conocía a todos, ellos me conocían a mí porque yo firmaba por los contratos de ellos y no había problema. Pero el problema era que yo me paraba, pues, frente a esta audiencia que eran 200, 250, y tenía un ataque de pánico espantoso. Y entonces ese se convirtió en un reto para mí. Entonces intenté muchas cosas. Toastmasters, no sé si están familiarizados con Toastmasters. Es un equipo, son escuelas donde Toastmasters es como alguien que hace un brindis, y entonces le enseñan a comunicarse. Me metí a clases de comunicación, hice todo lo que está en el libro que dicen que tienes que hacer para hacer eso, ¿no? Y entonces a través de ese reto fue que yo busqué y encontré algo que me desafiaba en ese campo. Entonces encontré, por una de esas diosidades, encontré a una persona un día. Ya tenía otro negocio porque abrí 2 agencias de viajes mientras estaba trabajando, y bueno, pero ese negocio no estaba muy bien en ese tiempo, y pero lo que sí sabía es que tenía que ser algo que sí me apasionara. Viajar me encantó, lo tuve que hacer todo el tiempo con Boeing Aerospace, y siempre terminaba por alguna razón con una maleta y montada en un avión. Entonces llega esta persona y me dice, y me habla súper emocionado, me dice, mira que aquí estamos
como un office tipo, haciendo copies. Yo para mi negocio, él para el negocio de él, me habla y lo que me vendió fue la emoción de esta persona. Y dije, bueno, ¿qué es lo que hace? Pues, o sea, lo menos que puede pasar, o lo peor que puede pasar es que venga a mi oficina y trabaje conmigo y me ayude a hacer el mercadeo de mi negocio. Pero no, a través de él conocí a una persona que se llama Larry Thompson, que era un constructor de redes de mercadeo. Y entonces tenía todo lo que yo necesitaba. Primero necesitaba aprender a comunicarme, a estar en contacto con la gente, a hacer presentaciones. El desarrollo personal era como la clave. Entonces me invita, voy a una reunión y en los primeros 5 minutos, Larry Thompson, que todavía está vivo, hablé con él hace como un año, quizá menos. En los primeros 5 minutos se ganó los $250 o 300 que pagué por ir a oírlo. Y entonces ahí encontré la red de mercadeo. Y he estado haciendo eso, entre otras cosas. Les envié también, estuve haciendo televisión acá, porque ese reto de el temor escénico se convirtió en una razón para hacer lo que hago ahora. Se nos está acabando el tiempo, Carlos. ¿Qué le podrías recomendar a un salvadoreño que está en esa situación, cómodo con su salario, una empresa, pero tiene esa inquietud de hacer algo que le apasiona? O que está allí porque ni modo, tiene compromisos económicos, pero no es donde quiera estar. Y que tú lo has logrado en los Estados Unidos. Nos quedan como 2 minutos, Carlos. Ok, bueno, primero antes de todas las cosas, ponerlo en perspectiva, ¿no? La economía acá es el grado de dificultad está ahí definitivamente, pero sobrevivir es fácil acá, sobrevivir. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer tú para salir de la sobrevivencia a vivir realmente? A retomar el poder de la decisión, a que puedas tú decir a dónde van mis hijos a la escuela, qué auto manejo, qué ropa me pongo, a dónde viajo, cuánto tiempo me quedo, qué es lo que hago yo, realmente tomo yo las decisiones. Y si la respuesta a todo eso es no, porque el mayor limitante es cuando te dicen tu salario va a ser de tantos $, al mes. Y ahí te cortan todo lo que les acabo de decir. Ya no puedes decidir qué carro manejar, qué casa tener. Ese poder de decisión solo lo vas a tener cuando tú tengas control de tus ingresos. Y entonces, si tu deseo es ese y quieres mejorar, primero y sobre todas las cosas tienes que encontrar algo que te apasione. Yo le llamo encontrar tu RPM. Encontrar qué es lo que quieres, el resultado de lo que quieres, tener un propósito para hacer lo que sea fuerte, lo suficientemente fuerte para que te mueva, porque tienes que tener una razón. Si el auto y el dinero extra es la razón, no vas a llegar muy lejos, porque eso es efímero. Tienes que encontrar algo que te mueva realmente, que vibre dentro de tu cuerpo, que sea más que no querer, sino necesitar. Cuando se pasa de yo quiero hacer algo a necesito hacer algo, la diferencia es abismal. Entonces, tienes que encontrar una razón que sea poderosa para ti y resultado, propósito y tener un plan para hacerlo. Sin tener un plan, vas y vienes, vas para arriba y para abajo y jamás vas a llegar, porque dicen que el que no sabe para dónde va, ya llegó. No sé si tiene sentido, pero es que si andas como una gallina con la cabeza cortada yendo de allá para acá y todo, y no tienes un definido qué es lo que quieres y un plan para llegar ahí, se te va a complicar, va a ser difícil. Puede suceder, porque puedes encontrarte en el camino y las posibilidades, aunque son bajas, 160 millones a uno, pero te puedes sacar la lotería. Y eso sucede. Hay gente que nos quedamos con eso, Carlos, agradeciendo tu tiempo con nosotros y nuestra audiencia. RPM son revoluciones por minuto, ¿verdad? Para contextualizar,
Y nos quedamos con eso que dijiste, pues es necesito hacer esto. Necesito hacer esto. No es tengo que hacer esto, sino lo necesito. Gracias, Carlos, porque nuevamente decimos, tú estás en California, allá van a ser las 7 de la mañana, te has levantado temprano para brindarnos esta entrevista, lo cual apreciamos mucho. Un saludo en la distancia. Fuerte abrazo, Carlos. Gracias, muy amables. Y si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. A 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.